La corrosión inducida por microorganismos es un fenómeno electroquímico donde comunidades bacterianas forman un biofilm adherido al metal y alteran completamente las condiciones físico-químicas en su superficie, produciendo corrosión acelerada que afecta tuberías de agua potable, sistemas petroleros, infraestructura industrial e incluso suelos y ríos en Nicaragua y América Latina. A diferencia de la corrosión química tradicional, donde variables como temperatura, pH y oxígeno siguen patrones previsibles, en la MIC esas variables se comportan de manera distinta porque actúan sobre organismos vivos. La temperatura, por ejemplo, no incrementa la corrosión como en procesos puramente químicos. Estudios muestran que al calentar el sistema por encima de 40 grados Celsius, la corrosión disminuye porque las bacterias CRB son mesófilas y mueren fuera de su temperatura óptima, deteniendo el proceso corrosivo. El pH, por su parte, es tanto causa como consecuencia. Las bacterias producen ácidos orgánicos e inorgánicos que disminuyen el pH local, desestabilizando la capa pasiva del metal y acelerando la disolución metálica justo debajo del biofilm. Finalmente, la disponibilidad de oxígeno determina qué tipo de bacterias prosperan. En ambientes pobres en oxígeno o con gradientes de aireación, se favorece el crecimiento de bacterias anaerobias, como las CRB, responsables de los procesos de corrosión más agresivos, que generan picaduras profundas y pérdidas estructurales, especialmente en tuberías enterradas, infraestructura petrolera, sistemas de distribución de agua y plantas industriales donde la variación de temperatura, oxígeno y pH crean microambientes ideales para que el biofilm bacteriano ataque silenciosamente los metales. Sin embargo, la forma de acción es curiosa. El proceso inicia cuando los microorganismos se adhieren a la superficie del metal. Ahí comienza a formar un biofilm, una biopelícula compuesta por polímeros extracelulares viscosos, conocidos como EPS. Este biofilm funciona como un gel protector que encapsula las bacterias y constituye la base del proceso corrosivo. El biofilm no es una capa pasiva. Su presencia genera un microambiente químicamente distinto al del medio circundante. Dentro de esta película, las condiciones químicas y electroquímicas se transforman por completo, favoreciendo el desarrollo de procesos corrosivos muy localizados. Las bacterias situadas en la zona superior del biofilm consumen el oxígeno disponible. A medida que desciende la concentración de oxígeno, se desarrolla una región profunda completamente anaeróbica, justo en contacto con el metal. En este entorno sin oxígeno prosperan las bacterias sulfatorreductoras, conocidas como CRB. Estas bacterias son consideradas los microorganismos más agresivos dentro del fenómeno de biocorrosión. La corrosión inducida por microorganismos es un proceso esencialmente electroquímico, en el que la presencia de un biofilm, o también llamado biopelícula microbiano, altera por completo las condiciones físico-químicas en la superficie del metal y desencadena una serie de reacciones de oxidación, reducción y formación de productos corrosivos que aceleran la degradación estructural del hierro. Todo comienza cuando los microorganismos se lleven y establecen una biopelícula viscosa compuesta por polímeros extracelulares. Este biofilm no es una capa pasiva, constituye un microambiente químicamente diferenciado del medio circundante. Dentro de él, el oxígeno se consume rápidamente en las capas superficiales, generando así una zona profunda completamente anaeróbica, directamente en contacto con el metal. Es ahí donde se prosperan bacterias sulfatorreductoras y otros organismos capaces de modificar la electroquímica natural de la superficie metálica. En este entorno anóxico, la corrosión avanza a través de una reacción anódica fundamental, la oxidación del hierro. El metal actúa como un ánodo y se convierte en donante de electrones. La reacción es clave. La disolución de hierro metálico en forma de ion ferroso mediante la pérdida de electrones. Esta oxidación ocurre fuera de la célula bacteriana, directamente en la interfaz metal-biopelícula. Sin embargo, este proceso solo es posible cuando la capa pasiva protectora del metal es destruida. Microorganismos como la Shewonella tienen la capacidad de interferir, desactivar o desestabilizar la capa de óxido, que normalmente protege el acero inoxidable, como por ejemplo, y también en otros casos como metales ferrosos. Al romper esta barrera pasiva, el hierro queda expuesto, siendo este susceptible a la oxidación anódica, iniciando como tal el proceso corrosivo. Los electrones liberados en esta reacción no permanecen en el metal, deben ser consumidos por una reacción catódica. En ambientes aeróbicos, el oxígeno disponible actúa como un aceptor final de electrones, reduciendo según la reacción siguiente. Esta reducción genera iones hidróxidos que se acumulan cerca de la superficie del metal. No obstante,
Dentro de la biopelícula, el entorno anaeróbico obliga a la bacteria a utilizar oxidantes alternativos, como sulfato o el nitrato. Estas moléculas funcionan como aceptores terminales de electrones dentro del citoplasma bacteriano. Este consumo de electrones en el lado católico es esencial para mantener el flujo electroquímico que sostiene la corrosión. A medida que el hierro se oxida y los electrones son consumidos en reacciones catódicas, los productos generados empiezan a interactuar entre sí. Los iones ferrosos liberados en el ánodo pueden ser oxidados biológicamente a iones férricos por bacterias oxidantes de hierro, como la Gallionella. Tanto el ion ferroso como el ion férrico reaccionan a los iones hidróxidos generados en la reducción del oxígeno, formando así hidróxidos de hierro que precipitan en la superficie metálica. Estos óxidos e hidróxidos, lejos de detener la corrosión, participan en ciclos repetitivos de formación y disolución, alimentando así la acción microbiana, que continúa debilitando la estructura de metal. A continuación, se presenta la simulación de la corrosión microbiana abreviada MIC, en la cual se introduce el fenómeno de la corrosión microbiana como un proceso electroquímico en el que los microorganismos como SRB, bacterias reductoras de sulfato, y APV, bacterias acidogénicas, aceleran la degradación de superficies metálicas. En esta simulación se describe que la corrosión ocurre mediante reacciones de oxidación del metal, como en este caso el hierro, acompañadas de reacciones de reducción en zonas catódicas, generando corrientes galvánicas locales que concentran la corrosión en puntos específicos. Se señala que el objetivo de la simulación es reproducir la evolución temporal y espacial del espesor metálico, considerando la interacción entre la electroquímica del metal y la actividad microbiana. La densidad de corriente local depende del sobrepotencial y se describe mediante la ecuación de Butler-Volmer, en donde el modelado de esta ecuación permite predecir la velocidad de corrosión local considerando tanto la anódica como la catódica y sirve de base para el modelado en el simulador. Asimismo, puede darse la formación de óxidos a medida que la superficie se corroe, se forma la capa de óxido que reduce la velocidad de corrosión en ciertas zonas. Esta capa se incorpora en el modelo como un límite máximo de corrosión. También pueden producirse reacciones microbianas, por ejemplo las producidas por los microorganismos SRB, en la cual los productos metabólicos producidos como el sulfuro de hidrógenos ácidos aceleran la corrosión del hierro. La diferencia potencial entre las zonas de metal generan corrientes galvánicas locales aumentando la tasa de corrosión. Los microorganismos pueden crear microambientes anódicos y catódicos sobre la superficie, en este caso del metal. Para la realización de la simulación se utilizaron los siguientes modelos. Primeramente tenemos el modelo de crecimiento logístico. Nos ayuda a predecir cómo la bacteria se reproducen en toda la superficie a lo largo del tiempo, el cual viene dado por la siguiente expresión, donde la tasa de cambio de la densidad de los microorganismos a lo largo del tiempo es igual a la velocidad máxima de crecimiento multiplicado por la densidad, a su vez multiplicada por 1 menos la densidad sobre la capacidad máxima. Esta capacidad máxima lo que nos dice es el número de microorganismos que puede haber por unidad de volumen. En este caso viene en el número de microorganismos por cada mililitro. También consideramos el efecto del inhibidor sobre el crecimiento bacteriano. El inhibidor lo que afecta es en la velocidad de crecimiento. En presencia de un inhibidor, la velocidad de crecimiento cambia y se da mediante la siguiente expresión, donde la velocidad de crecimiento efectivo es igual a la velocidad máxima de crecimiento, es decir, la que se da sin inhibidor, sobre 1 más el coeficiente de inhibición multiplicado por la concentración del inhibidor, en este caso en la superficie metálica.
Al reemplazar el efecto, o más bien la velocidad de crecimiento efectiva en la fórmula de crecimiento logístico, se obtiene el modelo logístico del crecimiento bacteriano en función, o más bien considerando el efecto del inhibidor. El modelo electroquímico viene dado por la oxidación del hierro y las reacciones que se dieron en la parte anterior. Dicho modelo cinético de la corrosión del hierro está en dependencia de la densidad de la bacteria en la superficie y viene dado por la siguiente expresión, en donde la tasa de cambio de la corrosión acumulada a lo largo del tiempo, es decir, la cantidad de metal que se va perdiendo, es igual a un coeficiente de corrosión microbiológica multiplicado por la densidad de microorganismos en la superficie. El otro modelo es la ecuación de evolución espacial de la corrosión, el cual nos dice cómo cambia en este caso la corrosión a lo largo de la superficie del metal en función del tiempo. Dicha ecuación integra a su vez el modelo cinético de la corrosión del hierro o en general de cualquier metal, más un coeficiente de difusión aparente que suaviza la corrosión, el cual simula heterogeneidad de la biocapa, el cual es multiplicado a su vez por el laplaciano de la corrosión. Este laplaciano lo que nos dice es cómo cambia a lo largo de cada eje la corrosión y viene dado por y es igual a las derivadas parciales que se muestran ahí. ¿Qué otra cosa se puede mencionar del simulador? Bueno, tenemos las reacciones específicas en este caso, por ejemplo, la corrosión inducida por bacterias reductoras de sulfato, como las que ya se habían mencionado, la corrosión inducida por microorganismos oxidantes de hierro y la formación bacteriana de ácido orgánico. En este caso, este tipo de bacteria lo que hace es generar el ácido acético. También debido a la presencia de este ácido se acelera la corrosión. En este caso el hierro se oxida con mayor facilidad en presencia del grupo hidrógeno en la superficie. La primera simulación realizada fue la de los efectos de los distintos inhibidores en la corrosión influenciada microbiológicamente. Para ello obtuvimos datos de distintos artículos. Por ejemplo, definimos los tipos de bacterias utilizadas en el simulador, las cuales fueron SRB, la IOB y la APB, y las tasas basales. Por ejemplo, la SRB tiene un promedio de 0.35 milímetros al año según Lidl y Lee en 2007. La IOB tiene 0.2 milímetros al año según el promedio de Inning et al. En el 2012. Y la APB es de 0.125 milímetros al año según el promedio de Beach y Sonner en el 2004. Los tipos de inhibidores y eficiencia máxima reportada fueron adjuntadas en este diccionario de Python, el cual dice que el extracto de plantas tiene una eficiencia del 70%, los surfactantes tienen una eficiencia del 0.6, es decir, del 60%, y los nanomateriales del 85%. Los que tienen mayor eficiencia son los recubrimientos metálicos que alcanzan una eficiencia del 90%. La simulación arroja los siguientes resultados. Para la SRB, utilizando en este caso el recubrimiento metálico, se logra una disminución grande de la tasa de corrección al año. Por ejemplo, a medida que aumenta la concentración del inhibidor en la superficie, en este caso la gráfica, en el eje X se encuentra la concentración en partes por millón y en el eje Y está la tasa de corrosión. Para el recubrimiento metálico en la SRB se observa que esta llega a estar en un 0.13 milímetros al año de corrosión, mientras que sin inhibidor esta logra corroer el metal
a 0.35 milímetros al año. Y la que es menos efectiva, en este caso, viene a ser los surfactantes, los cuales solo logran reducir hasta un 0.20 milímetros al año. En cambio, a medida que la concentración aumenta, se observa que para el microorganismo IOB, el recubrimiento metálico logra estar por debajo de los 10 milímetros al año, cercano, por ejemplo, a 0.7 milímetros al año. Y, por ejemplo, para la APB, el recubrimiento metálico logra la mayor efectividad entre los tres microorganismos, bajando la tasa de corrosión por debajo del 0.05 milímetros al año. Es decir, que este tipo de inhibidores son mucho más efectivos para la bacteria APB que para la SRB, que en este caso, como se observa en el gráfico, presenta una mayor resistencia, en este caso a los inhibidores, y son las que generan usualmente más problemas debido a que estas generan sulfatos, los cuales aumentan la corrosión, mientras que las otras no obtienen esta característica. Asimismo, también se simuló el cómo en presencia de un gradiente de concentración de microorganismos, estos afectan a la corrosión en la superficie del metal. Para dicha simulación, la cual fue realizada en Python y genera un gráfico en 3 dimensiones, se utilizan los siguientes parámetros. Primeramente tenemos parámetros biológicos que van desde la población bacteriana inicial, que es de 1.000.000, la tasa de crecimiento del microorganismo SRB, la tasa de crecimiento del microorganismo APB, la capacidad máxima de microorganismos que pueden haber en la biocapa, que es de 1.000 millones, y las concentraciones del inhibidor, que están en miligramos por cada litro, que van desde 0 hasta 200. Asimismo, también consideramos parámetros físicos y electroquímicos, como por ejemplo la densidad de corriente de intercambio, que es de 1 exponencial a la menos 4, amperios sobre centímetros cuadrados. También, importante, el límite máximo de corrosión. Este es el límite máximo de corrosión que puede haber, por ejemplo, por la formación de óxidos que hacen que se evite que el metal se siga corroyendo debido a la protección que este óxido ejerce sobre la capa. También el dominio y el tiempo. Este dominio y el tiempo nos sirve para, por ejemplo, saber cuánto tiempo, el número de pasos, en este caso horas de la simulación, y también el número de días. También tenemos un dominio espacial, que en este caso para crear la malla de la simulación. Y también tenemos modelos que en este caso tienen ecuaciones internas, por ejemplo el factor de gradiente, que define el ancho del pico de la corrosión, el factor de ruido, que define la variabilidad de la biocapa, y también tenemos el factor de corrección de la biomasa, que es el factor de acoplamiento en dichos cálculos internos del simulador. Y también tenemos una proyección, que de la masa. En esta proyección, en lo que hace es calcular, considerando la masa inicial de un metal, el cómo el metal va perdiendo masa mediante transcurren los días, en este caso considerando sin efecto de inhibidor y con efecto del inhibidor. Los resultados que nos arroja la simulación, por ejemplo, tenemos este gráfico que en 3 dimensiones. El gradiente de concentración hace de que en la superficie, por ejemplo, mostrada en el gráfico, la mayoría de los microorganismos están concentrados en el centro. Entonces, en el eje Y y en el eje X está el dominio de la superficie, es decir, que desde Y hay de 0 a 40 milímetros y desde X 0 a 40 milímetros, 40 por 40 milímetros. Y en el eje Z se expresa el valor de la corrosión en la superficie.
En la gráfica se observa que en el centro, en este caso de la superficie, se produce la mayor corrosión. Esto es debido a que ahí la densidad microbiológica es mayor que en todo el resto de la superficie. Esto evidencia de que, por ejemplo, en ciertas superficies metálicas, debido a que la concentración real de los microorganismos no es homogénea, va a haber picos de corrosión en toda la superficie. Asimismo, la otra simulación que realiza este código es la relación del inhibidor y la corrosión promedio. A medida que la concentración del inhibidor crece, en este caso, la corrosión promedio desciende, similar a la simulación anteriormente mencionada, es decir, que genera los mismos resultados, nada más que esto es calculado mediante un gradiente de corrosión. Y entonces se puede comprobar de que el inhibidor, en este caso escogido, sí tiene una reducción significativa de la corrosión. El tercer resultado de esta simulación es de la eficacia del inhibidor. Por ejemplo, en el gráfico se muestra dos rectas. En el gráfico se muestra en el eje X, en este caso los días, cómo van transcurriendo los días, y en este caso en el eje Y se muestra la masa del metal. Inicialmente, en la simulación se consideró una masa inicial de 100 gramos. Sin el uso de ningún inhibidor, se observa en la recta roja cómo esta masa a lo largo del tiempo va disminuyendo hasta llegar a por debajo del 60%. En 80 días está por debajo del 60%. Es decir, que ha perdido un 40% de la masa inicial que tenía. En cambio, con un inhibidor, por ejemplo, en este caso de una superficie metálica que proteja, tiene una eficacia del 90.5%. Entonces, mediante este inhibidor, a lo largo de los mismos 80 días, la masa que se ha perdido es solo alrededor de 4.5 gramos en comparación con los 40 gramos perdidos sin el uso de un inhibidor. Esto evidencia la importancia que tiene del uso de inhibidores para la protección de las superficies. Para la última simulación se realiza el cómo algunos inhibidores en específico son capaces no solo de detener el crecimiento de la corrosión, sino de reducir el propio crecimiento de estos microorganismos en la superficie del metal. Por ejemplo, en esta simulación tenemos los siguientes parámetros. Un rango de simulación, en este caso el rango del inhibidor aprobado, es decir, su concentración va desde 0 a 200 miligramos sobre litro, en 21, calculado para 21 puntos, donde el microorganismo escogido son el SRB con un factor de crecimiento de 0.03 y el APB con un factor de crecimiento de 0.02 y un umbral de 0.1. ¿Qué nos muestra este gráfico? Este gráfico nos muestra en el eje X la concentración del inhibidor y el crecimiento relativo de bacterias. Este gráfico lo que simula es cómo el crecimiento relativo a las bacterias disminuye a medida que aumenta la concentración de los inhibidores. A medida que la concentración se va acercando más y más hasta 200, las bacterias, en este caso los microorganismos, dejan de reproducirse. Es decir, van muriendo lentamente cuanto más inhibidor hay presente en la superficie del metal. Esto deja también la importancia de que los inhibidores, aparte, combaten a la corrosión MIC de muchas maneras, no solamente evitando o reduciendo la corrosión, sino también acabando con estos microorganismos. Desenlace y reflexión del tema asignado. Resultados y beneficios de las medidas de control de la corrosión influenciada microbiológicamente, o SIMS. La técnica para mitigar las SIMS se centra en la eficiencia del tratamiento y la reducción de la corrosión con un enfoque creciente en el impacto ambiental y la sostenibilidad al utilizar
alternativas para la reducción de la corrosión y ahorro económico. La reducción de pérdidas. Ya la corrosión influenciada microbiológicamente representa aproximadamente el 20% de las pérdidas acumuladas por corrosión a nivel mundial. Estamos hablando de 2.5 billones de dólares estadounidenses, los cuales tienen un potencial de ahorro muy enorme al implementar el sistema de protección contra corrosión, que podría reducir entre 375 mil millones, un 15% del valor anterior, y 875 mil millones de dólares, un 35% con respecto al valor anterior. Esto se puede lograr gracias a distintos inhibidores. Los diosulfacantes han demostrado una eficiencia de inhibición de aproximadamente 87% en consorcio mixto para la corrosión del acero al carbono en cepas bacterianas corrosivas vulnerables. Algunos recubrimientos superhidrofóbicos como el DAS-8 redujeron la densidad de corriente de corrosión en un 90.5% aproximadamente en el acero carbono 70 en comparación con muestras no tratadas. La eficiencia del tratamiento se basará en la durabilidad de los distintos tratamientos anticorrosivos. Pueden dividirse en inhibidores ecológicos, en los que algunos extractos de plantas que poseen fotoquímicos como taninos, alcaloides y compuestos fenólicos demuestran biopotencial y características antibacterianas. Se observa que a temperaturas superiores a de 40 grados Celsius limitan las operaciones de microorganismos mesófilos como bacterias reductoras de sulfato. También tenemos recubrimientos modificados, los cuales son superhidrofóbicos. Pueden formar una película de aire que funciona como barricada adicional para los materiales del sustrato, ofreciendo excelentes barreras contra la humedad y los iones corrosivos. Si a estas películas se les modifica la superficie con nanopartículas de plata inmovilizadas en una película de polímero de bitiofeno en cobre y inhibido significativamente la adhesión bacteriana y mejor las propiedades antibacterianas. Por otro lado, tenemos las biocidas de alto potencial como es el ozono. Daña rápidamente las paredes celulares bacterianas, es más eficiente que el cloro contra ciertos patógenos y es extremadamente efectivo contra la mayoría de las bacterias, incluidas las biopelículas microbianas, debido a su alto poder oxidativo. Es un gran contaminante en algunas de las industrias más grandes del mundo, como son las petroleras y la de gas. También tiene un gran impacto en otras industrias, ya sea como la construcción, farmacéutica, química, entre muchas otras. Como alternativa ecológica, tenemos la búsqueda de nuevos biocidas e inhibidores de corrosión. Se centran en sustancias biodegradables, no tóxicas, más eficientes y ecológicas. Se plantea reemplazar a los inhibidores químicos y biocidas sintéticos, que son tóxicos, caros y difíciles de degradar, lo que provoca una gran contaminación en el medio ambiente. Podemos tomar en cuenta los nanomateriales con propiedades anticorrosivas y antibacterianas. Pueden ser utilizados como biocidas alternativas que inhiben el crecimiento bacteriano, el funcionar como una película pasiva para prevenir la adhesión de bacterias. También se posee el conocimiento de las biopelículas simbióticas naturales. A diferencia de los recubrimientos químicamente reticulados, son completamente no tóxicos y hasta cierto punto beneficiosos para el medio ambiente. Además, el uso del ozono tiene la ventaja de la descarga de sus productos no tóxicos y una rápida revisión, minimizando los riesgos de toxicidad aguas abajo. Reflexión crítica. En la batalla con la corrosión, especialmente la SIMPS, coloca al ingeniero químico en una posición donde son responsables, profesionales y fundamentales en los ámbitos de la electroquímica aplicada y la sostenibilidad. Como ingeniero químico debe ser un experto en la comprensión y manipulación de los mecanismos de corrosión. La SIMPS, al ser un proceso electroquímico complejo que se ve alterado por la interfaz biopelícula, exige que el ingeniero no solo comprenda la química de los materiales, sino que también aplique la electroquímica. Esto para diagnósticos mecanizados, ir más allá de la simple identificación de la corrosión y profundizar en los aspectos mecánicos
para desarrollar soluciones eficaces. Diseño de soluciones. Formular, probar y escalar inhibidores de corrosión que interactúen con la superficie metálica para crear una barrera o modificar el ambiente corrosivo. Innovación de recubrimiento. Liderar el desarrollo de modificadores superficiales avanzados como recubrimiento superhidrofóbico o autorreparable que ofrezca un rendimiento superior y duradero a pesar de las agresiones mecánicas o ambientales. La responsabilidad de un ingeniero químico para la sostenibilidad del medio ambiente es pilotar la industria hacia soluciones que prioricen la salud humana y la salvaguardan del medio ambiente. Con las regulaciones ambientales volviéndose más estrictas, es imperativo dejar de lado inhibidores químicos tóxicos, caros y difíciles de degradar para centrarse en la investigación y aplicación de inhibidores ecológicos como extracto de planta y biosulfucantes, evaluar y utilizar biocidas como el ozono, que son eficaces, pero no descargan subproductos tóxicos, minimizando los riesgos agua abajo y permitiendo la reducción de la descarga de agua. Promover el uso de técnicas de control basadas en biopelículas regenerativas o cepas protectoras de bacterias que ofrecen soluciones no tóxicas ambientales y con un potencial mayor de durabilidad. El ingeniero químico no es solo un solucionador de problemas de corrosión, sino un gestor de la integridad de la infraestructura y un custodio de los recursos naturales. Su responsabilidad es aplicar la ciencia para garantizar que el proceso industrial no se logre o no logre gastos innecesarios y sostenibles y a la seguridad del ambiente.